Bienvenido a su programa Clave Financiera. Es un privilegio para mí estar un día más con cada uno de ustedes. Quiero iniciar el programa siempre recordándoles sobre los maravillosos recursos que contamos en su programa Clave Financiera. Solo tiene que enviarnos un correo electrónico al correo electrónico que aparece en pantalla, clavefinanciera@walterromero.com, o nos puede escribir al número de celular, envíenos un mensajito al número de celular que aparece en pantalla o al Facebook Clave Financiera, y con gusto nosotros le haremos llegar maravillosos recursos. Le voy a mostrar algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos cursos de Excel intermedio, avanzado, Excel financiero, Excel básico para las personas que quieren aprender Excel desde su casa. Entonces ahí hay cursos electrónicos maravillosos para que usted empiece a ir a otro nivel en cuanto al aprendizaje del Excel. Tenemos también el presupuesto personal y el presupuesto familiar, para que usted empiece a manejar sus ingresos y sus gastos y que empiece a manejar un presupuesto con excedente. Vamos a estar hablando del presupuesto en próximas sesiones aquí en el programa Clave Financiera. Entonces, importante manejar su presupuesto personal y su presupuesto familiar. Tenemos también maravillosos libros electrónicos que le pueden servir de mucho para motivarse, para seguir pautas también para que su vida financiera vaya a otro nivel. Tenemos libros, por ejemplo, El hombre más rico de Babilonia. Es un libro donde le hablan cómo administrar sus finanzas, cómo administrar su dinero, cómo ser buen administrador del dinero. En ese libro es una alegoría de una historia. Usted se puede dar cuenta de cómo administrar el dinero de buena forma o de forma correcta. Nos puede hacer llegar sus mensajes a Facebook o al correo que aparece en pantalla, o un mensajito al número que aparece en pantalla. Vamos a iniciar este programa hablando de un tema que le vamos a llamar ahora domine el juego de gastar. ¿Por qué domine el juego de gastar? Una de las cosas importantes o la diferencia entre una persona que tiene éxito financiero y una que no tiene éxito financiero radica en una sola cosa: es la buena administración del dinero que tenga una con la otra. Las personas que son exitosas financieramente, las personas que viven en abundancia, las personas que siempre tienen dinero y que van de un nivel a otro nivel, son personas que son buenos administradores del dinero. Y el resto, las que no tienen éxito, son personas que no son buenos administradores del dinero. En eso radica la diferencia. No crea que los que son exitosos son más inteligentes o son superdotados, no. O que los que no tienen éxito son personas que no son inteligentes o que no son superdotados o por el estilo. No, es la buena administración que usted tenga de su dinero. En ambos lados le puedo garantizar que hay gente que es mal administrador del dinero y son gente muy preparada. Al igual también hay personas que son buenos administradores del dinero, tienen éxito financiero, y son personas que probablemente no terminaron ni siquiera la escuela o no terminaron la educación secundaria. ¿Sabe usted que estadísticamente está comprobado que casi el 40% o un poquito más del 40% de los multimillonarios a nivel mundial son personas, en su mayoría, que no terminaron secundaria, no terminaron la high school o no terminaron su educación secundaria? Podría ser aquí el bachillerato. Incluso algunos ni siquiera terminaron la escuela. Al igual que también sabemos que hay personas que son muy preparadas y que también son exitosos financieramente. Pero su preparación es sumamente importante, pero en lo que es la parte de dinero es sumamente importante su preparación financiera. Su educación financiera es sumamente importante. No nos enseñaron en la escuela, ni en el colegio, ni en la universidad a ser buenos administradores del dinero, a llevar bien nuestras finanzas. No nos enseñaron en ninguno de esos lugares. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dominar ese juego de gastar. La vez pasada me llegó un mensajito al número de celular que aparece en pantalla. ¿Cómo puedo ahorrar?, me decía una persona, si solo tengo de ingresos 2.000 lempiras y mis egresos son 3.500 lempiras, me dice. O eran más, sus egresos eran más que sus ingresos.
¿Cómo puedo ahorrar si solo tengo de ingresos 2.000 lempiras al mes? Entonces, la respuesta que yo le doy a ese televidente, y que yo sé que es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces y que usted se la puede estar haciendo ahorita, es que usted tiene que ahorrar independientemente si está sobregirado o no está sobregirado. Yo le he mencionado en otros programas que usted tiene que empezar a ser un buen administrador del dinero, y para ser un buen administrador del dinero usted tiene que empezar a manejar un presupuesto con excedente. ¿Qué significa manejar un presupuesto con excedente? Es cuando usted se paga primero. ¿Qué es pagarse primero? Es cuando usted, independientemente cuáles sean sus egresos por alimentación, por casa, por colegio, por escuela de los niños, por universidad, por pago de cuota de vehículo, lo que sea, todos sus egresos que usted tenga, independientemente de eso, de sus ingresos usted va a apartar un porcentaje para ahorro, para usted. Yo sé que algunas personas me han dicho, sí, pero cuando pago energía eléctrica, cuando pago el agua, cuando pago la cuota de mi vehículo, eso es para mí. Probablemente sea para usted y sea para cubrir sus necesidades. Pero realmente cuando usted se paga primero a usted es cuando usted aparta un porcentaje o una cantidad, la cantidad es más importante que el porcentaje, de su ingreso para ahorro. ¿Para ahorro para qué? Para ahorro para inversión. Recuerde que es importante, hay 4 pilares importantes que vamos a estar hablando en otro programa para que usted vaya en la pista rápida y usted vaya a otro nivel en cuanto a sus finanzas. Número 1 es que usted tenga ingresos. Si no los tiene en este momento, pues tiene que ver cómo lo empieza a crear, ya sea buscando un trabajo, ¿verdad? O poniendo su propio negocio, ya sea como autoempleado, ¿verdad? O poniendo un negocio para que empiece a tener ingresos. Una vez que usted tiene ingresos, usted tiene que empezar a ahorrar. Y ese ahorro luego usted tiene que invertirlo. Podríamos poner una analogía acá de un carro, que usted tiene que viajar con sus 4 llantas. El ingreso, el ahorro, la inversión y luego la simplificación. Mientras usted va en el volante de su vehículo financiero, mientras usted va en ese volante, usted tiene que saber que no solamente tiene que tener un ingreso. La mayoría de las personas muchas veces se quedan solo en el ingreso. Ya tengo un ingreso, ¿ahora qué voy a hacer con ese dinero? A gastarlo, a pagar esto, a pagar lo otro. Tengo un ingreso, me aumentaron, antes ganaba 10.000 lempiras, ahora gano 20.000, entonces me voy a comprar un carro mejor, me voy a comprar una casa mejor, y está bien, todos nos merecemos vivir mejor, todos nos merecemos estar mejor cada día. Pero eso sí, mientras usted está pasando de un nivel financiero a otro nivel financiero, es importante que usted utilice estas 4 llantas de su vehículo financiero. Los ingresos, como le menciono, ahorrar para luego invertir. ¿En qué va a invertir? En algo que usted conozca, en algo que usted sepa hacer. No se ponga a invertir en cosas que usted no sabe. No se ponga a invertir en cosas que usted no sabe, a menos de que tenga unos buenos mentores o que se haga de un socio que sabe realmente de ese negocio en el que usted se quiere meter. Pero aún así es importante, inicialmente, cuando usted se va a poner a invertir en algo, invierta en algo que usted conoce o que sea fácil, por lo menos, de hacerlo inicialmente o de aprenderlo. Luego simplifique su vida. No solo porque va teniendo mayor ingreso, no quiera tener ya otro carro más caro, otra casa más cara, ya empezar si antes viajaba una vez al año, voy a viajar 3 veces al año. No, empiece a simplificar, procure ir ahorrando más para que pueda ir invirtiendo más en la vida. Esas son las 4 llantas de su vehículo financiero que usted tiene que tener. Pero la mayoría de las personas muchas veces solo se quedan en la primera llanta. Imagínese usted un carro con una llanta, ¿cómo cree que va a ser su camino? ¿Cómo va a ser su camino? Va a ser como que si usted fuera en una carretera llena de baches, va a ir así. Pero si usted va con las 4 llantas, ¿cómo va? Va a ir volado, ¿sí? Aunque vaya despacio, va a ir más veloz que un montón que solo lleven una llanta, que solo sea su ingreso. Entonces, la clave es sumamente importante, ahorrar. Es un principio también. Usted tiene que basar su vida en un principio, en principios. El ahorro es un principio, lo dicen los expertos. Se lo estamos diciendo hoy en su programa Clave Financiera. Está escrito en los libros. Pregúntele a cualquier persona que tenga éxito financiero y le va a decir:
tienes que ahorrar una porción de tus ingresos. Normalmente usted puede empezar con un 10%, pero si usted dice no me puedo dar el lujo, el 10%, empiece con cualquier cantidad. Empiece con 100 lempiras, empiece con 200 lempiras, empiece con 300 y va a ver que una vez que usted se va enfocando en el ahorro, su mente va a ir cambiando de enfoque. ¿Por qué? Porque normalmente estamos enfocados en gastar el dinero, estamos enfocados en pagar deudas. ¿Es malo pagar deudas? No, pues si las tenemos hay que pagarlas, pero eso sí, el problema es que vivimos solo enfocados en deudas. Y como vivimos enfocados en deudas, las deudas siguen creciendo. Usted puede cancelar su tarjeta de crédito, mañana hacer una consolidación de deudas y todo. Pero ¿qué pasa? Si sigue con la tarjeta, si sigue con el problema aquí en la mente, al final esa tarjeta de crédito que ya la va a tener consolidada en algún banco, por poner un ejemplo que usted la consolida, pero si la tiene limpia esa tarjeta de crédito y no ha cambiado su forma de pensar, no ha cambiado su chip, donde le diga que hoy no puede utilizar su tarjeta de crédito a menos que pueda pagar el 100% de esa tarjeta, que usted no la puede utilizar porque tiene una deuda, tiene un compromiso en el cual debe de cumplirlo. Pero el problema es que no tenemos esos archivos en nuestra mente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, tenemos que empezar a ahorrar dinero. Otra cosa importante que usted tiene que hacer para dominar el juego de gastar. Muchas veces las personas dicen, no me gusta controlar mis gastos, no me gusta controlar mi dinero porque me siento que estoy en una cárcel, no me siento libre, dicen algunos. Pero esto más bien es al revés. A medida que usted empiece a controlar sus finanzas, a medida que usted empiece a controlar sus gastos, a medida que usted empiece a controlar o a ser buen administrador del dinero, usted va a empezar a tener una verdadera libertad. Porque usted va a saber que no va a gastar algo sin número uno si no lo tiene presupuestado. Pero antes de tenerlo presupuestado, no, pongamos número 2 antes de eso, número 1, si realmente necesita eso. Eso que va a comprar, si realmente lo necesita. Porque puede que le ofrezcan algo sin intereses a 24 cuotas, a cuotas chiquititas, lo que sea, le pueden ofrecer en el mercado. Pero si usted no lo necesita, ojo, lo primero que usted tiene que hacer es necesitarlo, pero una necesidad verdadera, no un lujo. Muchas veces compramos cosas y tenemos un baúl o un armario lleno en la casa de cosas que nunca las utilizamos. Cuando usted empieza a hacer un control de sus gastos y empieza a ver todo lo que ha gastado durante el año, hágase ese análisis, empieza a ver todo lo que gastó, por ejemplo, el año anterior. O si no quiere hacerlo del año anterior, hágalo del mes anterior. Empiece a calcular todos sus gastos, guarde todas esas facturitas, hágase un papelito con un recibo cuando se tomó un café, cuando compró una bolsa de pan blancos, cuando compró un refresco, hágase un papelito y vaya apuntando y vaya guardando eso en un sobre o en una latita o algo para que usted sepa después al final de cada mes cuánto gastó en ese mes y se va a dar cuenta de en qué realmente está gastando su dinero. Y usted se va a dar cuenta por dónde se le está fugando el dinero. Porque recuerde que los seres humanos somos criaturas de hábitos. Dijo alguien por ahí de manera acertada, el hombre es un animal de costumbre. Somos criaturas de hábitos. El problema es que tenemos malos hábitos. Usted a partir de que está viendo Clave Financiera, yo sé que usted es una persona diferente. Y que si está teniendo un problema ahorita financiero, pues es temporal y usted tiene que encauzarse ahorita mismo a tener un rumbo diferente en su vida. Empiece a controlar sus gastos. Empiece a controlar sus gastos. Ahora bien, número 3, comprométase a pagar todo en efectivo. Eso le obligará a pensar en lo que necesita cuando está comprando. Y si en verdad lo necesita, comprométase a pagar las cosas en efectivo. El problema es que cuando andamos la tarjetita, ¿verdad? Y somos personas, la mayoría, el 95% estadísticamente está comprobado que somos emocionales. Entonces nos guiamos más por nuestras emociones, ¿verdad?, que por otra cosa. Entonces, cuando tenemos la tarjeta de crédito ahí que está limpia, ya consolidé mi deuda, dicen algunos, y tengo la tarjeta limpia. Entonces, quiero ir a comer con mis hijos. No, pero mis hijos se lo merecen, pues. Mi esposa se lo merece, yo me lo merezco. Después la voy a pagar, no importa, vamos.
rayemos la tarjeta acá, si de todas maneras algún día la voy a pagar, la tarjeta de crédito, ya me van a aumentar en enero, en febrero, y empezamos a hacer planes con algo que todavía no tenemos, pero empezamos a utilizar dinero que no es nuestro, entonces es sumamente importante que usted empiece a comprar todo en efectivo, mientras usted toma el control realmente de poder utilizar su tarjeta de crédito de forma correcta. En este programa le vamos a estar enseñando cómo utilizar su tarjeta de crédito de forma correcta, pero en otro programa le vamos a enseñar, y en varios programas, cómo utilizar su tarjeta de forma correcta. También le vamos a estar enseñando cómo hacer su presupuesto. Lo vamos a hacer aquí, y para que también usted en pantalla mire cómo elaborar su presupuesto con excedente, porque la mayoría de las personas hacemos presupuestos sin excedente, siempre quedamos sobregirados, siempre tienen un sobregiro. Si sus ingresos son de 10.000 lempiras, al final están gastando 12.000 lempiras. ¿Y de dónde agarran ese dinero? Pues de las tarjetas de crédito, o sacan un préstamo en la cooperativa donde trabajan, o sacan un préstamo bancario, o le piden prestado al papá, a la mamá, al tío, al amigo, qué sé yo, pero están sobregirados. Otra cosa que le vamos a enseñar es que su presupuesto usted tiene que hacerlo en base a los egresos, no en base a los ingresos. Tiene que hacerlo en base a los egresos. Usted tiene que sacar cuáles son sus egresos con los que usted considera que debería de vivir una vida digna. Y una vez que ya tenga esos egresos, luego viene y va a los ingresos. Si sus ingresos son menores que sus egresos, por lo menos usted ya va a saber cuál es el déficit que tiene, y tiene que montar un plan de acción para saber cómo va a incrementar sus ingresos. Todo eso le vamos a estar enseñando en su programa Clave Financiera. Entonces, comprométase a pagar todo en efectivo. Es aritmética pura. Si usted gasta más de lo que gana, estará creando más deudas. Si usted gasta más de lo que gana, estará creando más deudas. El hombre que todo se lo gasta, dice un principio, lo seguirá siempre la miseria. Le quiero dejar claro, usted tiene siempre que ahorrar. Es un principio bíblico también, lo que le estoy diciendo ahorita. Si usted empieza a ahorrar, dice un principio ahí, en la Biblia dice, al que tiene se le dará más. Oiga bien, o al que tiene más se le dará más. Parece contradictorio esto, ¿verdad? Porque más bien pareciera que el que no tiene debería de dárselo, pero oiga bien, es un principio bíblico lo que le estoy diciendo. Al que tiene más, dice, se le dará más, y al que no tiene, dice, aún lo que tiene le será quitado. Oiga bien, parece contradictorio, pero cuando usted empieza a cumplir este principio y empieza a ahorrar una porción, una cantidad de sus ingresos, ahí es donde usted va a empezar a ver un cambio. ¿Por qué? Porque usted se va a empezar a enfocar en su ahorro más que en los ingresos. Ahí es donde le van a empezar a llegar las oportunidades, porque también tenemos ese paradigma que las oportunidades solo le van a llegar una vez en la vida, 2 veces en la vida y ya estuvo. No, las oportunidades, si usted sabe y es buen administrador del dinero, le van a llegar por montones, por decenas, por cientos de oportunidades, que va a llegar un momento que usted ni va a saber qué hacer con tantas oportunidades. Pero es importante que siga estos consejos sabios que le estamos dando aquí en Clave Financiera. Vamos a ir a una breve pausa comercial y en breve continuamos con más. Muchas gracias por continuar con nosotros. La firma calificadora Moody's cambió la perspectiva de la calificación de Honduras de estable a negativa. Esto en cuanto a riesgo de país y otras situaciones también relacionadas en el deterioro de las finanzas públicas y el presupuesto del 2012. Oiga bien, en un comunicado publicado en el sitio web de internet de esta empresa calificadora Moody's, la agencia enumera 2 factores que motivaron a esta apreciación. En primer lugar, hace mención al deterioro fiscal del gobierno registrado durante el año 2012
y la baja probabilidad de que ocurra una consolidación fiscal en el 2013, ya que es un año electoral. Y en segundo lugar, sugiere un deterioro en las finanzas externas de la economía del país, reflejando en un aumento del déficit de la cuenta corriente, que solo se mantiene cubierto parcialmente por la inversión extranjera directa. Este es un tema sumamente importante, donde nos hacemos una interrogante. ¿Está aplazada Honduras financieramente? Tenemos para hablar de ese tema a un experto en ese tema. Tenemos al licenciado Carlos Urbizo. El licenciado Carlos Urbizo es un analista político económico, es un asesor de muchas empresas, tanto nacionales como internacionales, y lo tenemos hoy con nosotros. Bienvenido, licenciado, ¿cómo ha estado? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarlo, muchas gracias por invitarme a este programa para tocar un tema que es de candente actualidad ahora, claro, que tiene preocupados y asustadas a un montón de personas. Sí. Licenciado Urbizo, ¿qué es una firma calificadora? ¿Cuáles son las funciones de estas entidades? Bueno, una firma calificadora es una institución especializada en medir el riesgo de otras instituciones públicas o privadas y aún de ciertas personas. Por ejemplo, pueden calificar a un Donald Trump o a un Carlos Slim, qué sé yo, ¿verdad? Pero básicamente su actividad tiene que ver con la investigación sobre todos aquellos elementos que podrían impactar sobre la capacidad de alguien de poder cumplir con sus obligaciones. Es una firma independiente, quiere decir que no tiene conflictos de intereses, que es bastante importante para dar una calificación. Es como que si fuera una institución también para calificar la calidad de los hoteles. Digamos, todo el mundo habla de hoteles 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, etcétera, etcétera. Y para tener esa calificación tiene que reunir ciertos requisitos. Pues igualmente, para que una firma como Moody's o una firma como Standard & Poor's o Fitch, que es menos conocida internacionalmente, pero aquí en Honduras es más conocida que las otras dos, pueda darle una calificación a alguien, tiene que hacer este estudio y decir, este crédito es AAA, o es AA o AAC, o qué sé yo, ¿verdad? ¿Y qué significa que nos hayan bajado de categoría? O sea, bueno, la buena noticia es que así como nos bajaron, nos pueden volver a subir en caso de que mejore la conducta del gobierno, la conducta del país, todo lo que está sucediendo alrededor de la economía hondureña y la política hondureña también, ¿verdad? Entonces ellos han visto algunos indicadores que les sugieren a ellos o les indican, valga la redundancia, que invertir en ciertos instrumentos de Honduras, porque de eso se trata más que todo, puede ser de alto riesgo. Cuando le dicen a uno negativo, le están diciendo al inversionista que va a comprar bonos, acciones o qué sé yo, tenga cuidado, ahí en ese país hay problemas que pueden afectar la capacidad de ese país de poderle pagar a usted sus dividendos, sus intereses y eventualmente su capital. Muy bien, o sea que son factores de riesgo estos para el país. Absolutamente. ¿Qué otros factores de riesgo medirán estas firmas calificadoras? Bueno, miren, han de tener una lista increíblemente larga, ¿verdad? Sí. Están viendo el aspecto político también, ¿verdad? Si hay estabilidad, si hay democracia, si hay dictadura, autocracia. ¿Por qué? Porque si hay una dictadura o una autocracia de hecho, ¿verdad? Porque esas van a existir de hecho, no por ley, ¿verdad? Pues entonces pueden ser muy antojadizas, muy caprichosas en la promulgación de leyes que van a afectar de nuevo la capacidad del país de poder cumplir con sus obligaciones. Le voy a dar un ejemplo. Digamos que aquí digan, bueno, la situación política de Honduras se deteriora y a medida que se deteriora el gobierno es impredecible. Entonces, en cualquier momento podrían salir con una medida congelando las divisas. No hay garantía pues de que va a haber estabilidad y que va a haber respeto a los derechos naturales de las personas, y eso le va a impedir a alguien, digamos, algunos bancos y algunas compañías que tienen crédito externo pueden salir afectadas debido a esta calificación. Y la parte de impuestos también, que crea inseguridad jurídica, podría ser un factor. Bueno, los impuestos son otro tema que ellos ven y dicen, bueno, este país capta suficientes impuestos para poder pagar los servicios públicos que tiene que hacer. Si no, pues ¿cómo va a cerrar esa brecha? Y para cerrar esa brecha solo hay 3 mecanismos,
¿verdad? Bueno, 3,5 o 4, pero los que se usan son deuda interna, deuda externa y creación de dinero. Ajá. Entonces ellos tienen que ver qué nivel de deuda interna tiene, qué nivel de deuda externa tiene, o qué capacidad, si acaso, tiene de, como dicen que es que anacronismo decir echar la maquinita a andar, es como decirle a alguien que le envía a usted un manuscrito hecho a máquina. Es casi una contradicción, ¿verdad? Porque si es manuscrito se supone que lo escribió, entonces dicen un manuscrito. Entonces de la misma forma se habla de echar la maquinita a andar, porque hoy ya no se usa tanto el billete ni la moneda, sino que lo que se utiliza son las transacciones electrónicas y los cheques, ¿verdad? Excelente. Hablemos en cuanto a la parte del presupuesto que hace poco fue aprobado, ¿verdad? Hace un par de días o meses, por 164.000 millones, 20.000 millones más que el año anterior. Y dentro de este presupuesto, pues se ha mencionado que hay una gran parte de los ingresos que no tiene soporte financiero, y que es lo que el gobierno espera a través de una deuda que quiere sacar a través de los bonos soberanos, los famosos bonos soberanos. Correcto. ¿Qué es un bono soberano? Bueno, un bono soberano es un nombre bonito para bono del gobierno. Soberano se supone que es un país que es libre, que es independiente, aunque dicen libre, soberano e independiente, que tiene su propio gobierno, que emite sus propias leyes, que no es una colonia, pues una colonia no puede ser soberana porque está sometida a su madre patria, ¿verdad? Que puede ser España, puede ser Inglaterra, puede ser Francia, cualquiera de esos grandes países, ¿verdad? Tal vez podríamos decir en otro plano que las Islas de la Bahía no son soberanas porque están bajo Honduras, el régimen de Honduras. Entonces un bono soberano es un bono del gobierno, ¿verdad? Entonces decía anteriormente, el gobierno dice, ok, quiero gastar 164.000 millones de lempiras, pero solo cuento con 146.000 millones de impuestos, tasas, servicios, porque ahí está incluido la ENE, está incluido Endutel, que bueno, se incluye porque es parte del gobierno, pero verdaderamente deberíamos de hablar de lo que es el gobierno central y lo que es las otras instituciones del gobierno. Y el gobierno central, ¿verdad? Que el público, ese tiene un presupuesto de 89.500 millones de lempiras aproximadamente, y pues le van a faltar ahí 20.000 millones de lempiras para balancearlo, y dice, ok, yo creo que puedo conseguir deuda interna de tanto y deuda externa de tanto, ¿verdad? ¿Y esa deuda externa de dónde viene? De instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, como el BESIE, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, ¿verdad? Que son los principales financistas de los distintos gobiernos alrededor del mundo, ¿verdad? Y si esa deuda multilateral, ¿cómo se llama? Se llama multilateral porque los que integran estas instituciones son 200 países, digamos, son multilaterales, en contraste con una deuda bilateral, como, o si no es deuda, pues de repente donación, como puede ser la cuenta del milenio. Y eso solo es entre Estados Unidos y Honduras, o que Honduras y Finlandia, que acaba de prestar 70 millones para que los maneje el Congreso equivocadamente para proyectos de electrificación, ¿verdad? Pues sí, porque el Ejecutivo es quien tiene que ejecutar, claro, ¿verdad? Claro. No el Congreso. Entonces, bilateral quiere decir de dos lados. Y Honduras, como todos los demás países, en ocasiones puede conseguir esos tipos de préstamos, como, vaya, el de Petrocaribe. Ajá. Ese bilateral es Venezuela y Honduras, ¿verdad? Así es. Pero es de gobierno, porque también puede ser bilateral con instituciones privadas, ya sea bancos o Carlos Slim, que quiera comprar bonos de Honduras, ¿verdad? O sea que la deuda interna puede ser con instituciones privadas como con gobiernos también, ¿verdad? No, deuda interna se refiere solo a la deuda dentro de Honduras, país, ¿verdad? Cuando el gobierno de Honduras le vende bonos al público. ¿Y ese público qué es? Puede ser bancos, típicamente, o puede ser personas. Hay personas naturales, ¿verdad? De X, que tiene X dinero y dice el gobierno está pagando el 11-12%, eso es más que el 8% que me paga el banco, va al banco, saca su dinero y se lo presta al gobierno a través de un bono, ¿verdad? Porque le va a pagar un poquito más de dinero, y de eso es lo que escuchamos hablar aquí también equivocadamente, de que no hay pisto porque el gobierno se lo está llevando todo, porque está compitiendo con el sector privado, ¿verdad? Ese es puro violín, ¿verdad? Hasta ahorita no se ha podido demostrar fehacientemente, excepto en circunstancias extremadamente allá remotas, sí, de que los préstamos que el gobierno obtenga
dejan por fuera al sector privado, que es una de las teorías económicas que hay, ¿verdad? Con relación a la competencia por el dinero de la gente. ¿Cómo ve la deuda de Honduras ahorita, tanto interna como externa? ¿Es preocupante el nivel de deuda? ¿Cómo se mide la deuda? Bueno, buena pregunta. Yo he estado viendo más bien con preocupación cómo han satanizado este concepto de la deuda por varias razones. Uno, porque la deuda per se, ¿verdad?, no es buena ni mala. Depende por qué la incurrió y para qué la incurrió. Digamos, yo puedo incurrir en deuda porque estoy comprando mi casa, porque he comprado un carro, porque he comprado una refrigeradora. Y entonces, eso podría estar bien, ¿verdad? Pero si yo tengo deuda para celebrarle los 15 años a mi niñita linda, bella del mundo, entonces ahí voy a tener problemas, ¿verdad? Porque eso no es productivo, ¿verdad? Sí. Excepto por unas pocas horas que puede durar aquella fiesta, ¿verdad? Entonces, cuando vemos la deuda de Honduras, tenemos que analizar por qué se incurrió y para qué. ¿Por qué se incurrió? Tiene que ver qué hizo con el pisto que nosotros le dimos. ¿Por qué no fue suficiente eso? Bueno, va a ser insuficiente si lo malgastan y se lo roban, ¿verdad? Claro. Tan sencillo como eso. Entonces va a tener que endeudarse. ¿Y para qué se endeudó? Bueno, para hacer una carretera, para hacer un edificio aquí, allá. Eso puede ser un buen fin, ¿verdad? Pero el fin no justifica los medios porque hay que analizarlos. Ahora bien, la deuda. ¿Cómo se mide la deuda? Bueno, ¿cómo se puede medir la deuda de uno? ¿Cuánto debo en relación con lo que yo tengo? Si yo tengo un patrimonio de 1,000 y debo 800, posiblemente me van a decir que yo estoy altamente endeudado, ¿verdad? Porque ya solo tengo un margen de 800, ¿verdad? Sí, sí. Pero si yo tengo 1,000 y debo 200, van a decir todavía aguanta. Si tiene un patrimonio 5 veces lo que debe, ¿okay? Claro. Y también se mide la deuda, entonces esa parte de usted como contador la debe de apreciar por alguna razón que yo no comprendo todavía. A los gobiernos no se les mide por su situación financiera como tal, activos menos pasivos igual patrimonio. Ajá. A los gobiernos se les mide por lo que sucede todos los años y la deuda, nada más, ¿verdad? Entonces, si vamos al otro factor que miden es lo que usted mencionaba ahí, el déficit del año, que puede ser 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, el otro factor es, además de ese, ¿qué porcentaje de los ingresos que tiene que dedicar para pagar, servir la deuda, como dicen técnicamente? Si yo gano 1,000 lempiras y tengo que pagar 600 lempiras mensuales de deuda, estoy en una situación muy precaria, ¿verdad? Porque mucha proporción de mi ingreso se va solo para pagar y tengo que comer, tengo que vestir, tengo que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Entonces lo mismo, si cogemos el presupuesto de Honduras, 89.500 millones, se calcula, ¿y cuánto de eso es capital e intereses que tiene que pagar? 16,000 millones, menos del 20%. Ok, es aceptable, pero hay que hacer esos cálculos, ¿verdad? Entonces, ahorita, la deuda de Honduras no es preocupante, no es alarmante, representa ahí como el 37-38% del Producto Interno Bruto, el PIB, ¿ok? Y hay países, por ejemplo, como El Salvador, que tienen casi 60. Nosotros tenemos 38, 37, ¿verdad? Estados Unidos, 110%. Esa es la gran lucha entre los republicanos y los demócratas que definió la elección ahorita, fue precisamente por la deuda y por la proporción que representaba del Producto Interno Bruto y de los ingresos normales del gobierno, ¿verdad? Pero tiene un país como Italia, 125%. Bueno, ¿y usted cree que es el alto? Japón 220%. Wow. Y nadie habla. Así que hay razones y hay formas de analizar qué tanto impacta eso y qué tan malo es. Pero así de simple vista no lo es. Entonces Honduras con un 37% está lejos de ser alarmante, ¿verdad? Y así que han hecho un gran escándalo sobre esto que yo no entiendo del todo. Y por lo menos le puedo decir que en el 2011 y 12 la proporción del pago de la deuda con relación al presupuesto del año era de 13% aproximadamente. Allá en los tiempos de Callejas, que lo hizo muy famoso él, fue el 33%. Un tercio del presupuesto total era dedicado a pagar deuda. Hoy, debido a la condonación, la deuda bajó y el servicio es menos y terminamos pagando 13%, por eso digo yo, tal vez 15% y 6% este año. O sea que más nos hemos alarmado en esa parte de la deuda. Nos han alarmado. Nos han alarmado, ¿eh? Sí. ¿Y hay quien compra esa deuda?
La nueva. ¿Existirá? Sí, pues esos la vieja. esos bonos, 750 millones en bonos, ¿será que se pueden colocar en el mercado? Para casi todo en el mundo hay un comprador y hay un vendedor. Todo depende si nos ponemos de acuerdo en el precio. Entonces, hay personas jurídicas, sociedades y también personas naturales que casi se especializan en invertir en países de alto riesgo. Haití, Grecia, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el premio es altísimo, ¿verdad? Una de las primeras lecciones que le dan en finanzas a uno es la relación entre riesgo y premio. Mucho riesgo, mucho premio. Bajo riesgo, bajo premio, ¿verdad? Si usted le dan un trabajo de altísimo riesgo, usted va a pedir que le paguen mucho dinero, porque de repente pierde la vida o puede perder un miembro de su cuerpo, ¿verdad? Pero si le dan un trabajo donde va a estar sentado viendo pasar gente, lo que le van a dar con suerte es el salario mínimo. Esto es lo mismo con la deuda. Y ese es el problema con esta calificadora, que al decir, miren, Honduras, le voy a poner aquí en F de fallando, ¿verdad? Eso quiere decir que quien va a invertir va a querer un premio mayor, y entonces Honduras va a tener que pagar una tasa de interés más alta que si tuviera una mejor calificación, ¿verdad? Entonces, por otra parte, si ya un banco de estos de inversión, como se llaman, que no quiere decir que invierten dinero, pero esa es la traducción, ¿verdad? Pero en inglés es investment bank, es en realidad un intermediario, un agente, un promotor de inversiones, ¿verdad? Entonces, cuando un banco puede ser el JP Morgan, digamos, o Goldman Sachs, le dice a Honduras, yo estoy dispuesto a tomar tu proyecto de vender 750 millones, mire, ya puede tener usted como el 94.98% de seguridad que ya sabe a quién se lo va a vender. Porque tienen que el cliente en algún lado que compra estos documentos, ¿verdad?, de alto riesgo. Entonces, si un banco acepta a Honduras como cliente, ese dinero prácticamente está en la bolsa. Porque ningún banco de estos va a agarrar un cliente que no va a poder materializar su operación. Cuando la agarra, es como, miren, muchos vendedores, cuando ellos van a comprar lo que van a vender, ya tienen a su comprador en mente. Vaya, por ejemplo, usted que anda de traje y que siempre los compra en X lugar, ese tiendero, ¿verdad? Cuando le están ofreciendo, está viendo los trajes, no dice, Walter le gusta este tipo, y entonces compra 3 o 4 para engancharlo, ¿verdad? Ya conocen su clientela, sí. ¿Me explico? Entonces lo mismo, estos banqueros tienen una cartera de clientes del otro lado, pero grandísima, que en cuanto nomás les llega el papel, oye, me tengo 750 millones de dólares en bonos de Honduras que están calificados con menos X o triple X, sí. Prohibidos, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces analiza el papel y lo compra, tranquilo, se va para su casa. O sea que en esa parte no habría ningún problema, la baja calificación, o sea, siempre se van a colocar. Yo diría que con un alto grado de confianza se van a colocar. El problema es que va a tener que pagar un poquito más el gobierno, la tasa de interés. Y cuando el gobierno paga más, sale de la sangre suya y la sangre mía, porque el gobierno no tiene pisto, excepto el que nos saca a nosotros. El gobierno no fabrica dinero, no produce nada, vive de nosotros, es un parásito. De hecho, hoy leí en un diario que ya el próximo gobierno tendría que aplicar un paquetazo fiscal. Bueno, según lo que leí, esa es la salida fácil, ¿verdad? Porque resulta que el gobierno, como él tiene uso de la fuerza, pasa un decreto y nos obliga a pagar. Pero imagínense que usted vaya donde su jefe, cuando lo tenía, porque ahora ya no lo tiene, y le diga, mire, yo tengo muchos gastos, auménteme el sueldo. Ah, sí, muy bien, le aumento el sueldo. ¿A cuenta de qué? ¿Qué voy a tener a cambio? Nosotros no tenemos esa oportunidad de decirle al gobierno, un momentito, ¿por qué te voy a pagar más? Si ni siquiera me estás dando los servicios que tenías que darme por lo que ya te pago, mucho menos que me estás pidiendo más dinero para no darme lo que me tenés que dar. Ridículo, pero sí. Como el gobierno es el único que tiene el uso legal de la fuerza, entonces nos somete, nos intimida. Esa es la realidad. Esta opción de los bonos, usted mencionaba que hay países que tienen mucha más deuda que Honduras. Sí, correcto. Ahora bien, también he leído que estos países tienen un crecimiento económico un poco mayor que el de Honduras. Bueno, no necesariamente, es que hay muchos factores que entran y usted como contador lo puede apreciar. Digamos, Japón tiene como 14 o 15 años de estar estancado, no tiene crecimiento. Y le va a costar por muchas razones, ¿verdad? Pero entre otras es porque su población no crece. Y una economía solo crece en la medida que crece su población y su productividad. Esos son los dos componentes, ¿verdad? Entonces,
Ahora, población productiva, porque Honduras ha crecido la población y el crecimiento no se ha visto porque lamentablemente son personas que no llegan a desarrollar sus talentos que Dios le dio. Entonces tenemos una población ahí que no produce. La mitad de las personas que podrían trabajar en Honduras no trabajan. Cero. Hay 6.6 millones de personas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, que podrían trabajar en Honduras y trabajan 3.3. Hay 50% totalmente afuera. Ahora, ¿se imagina usted que esos 3.3 comenzaran a trabajar? Iban a querer ropa, iban a querer comida, casa, adornos. Híjole, nos vamos para arriba. Pero no hemos logrado que esa gente se integre porque no hay suficiente inversión. Y no hay suficiente inversión por los factores que analiza Moody's. Están directamente relacionados con eso. Para tener mayor crecimiento económico, entonces tenemos que insertar a esa población desempleada a que empiece a Sí, lo que pasa es trabajar. que eso solo es por encima, porque para poder insertar a esa gente ahí hay que hacer muchas cosas, comenzando con el sistema político que no es democrático. En Honduras no ha habido democracia en 192 años. Entonces no tiene la dinámica para crecer. Si usted analiza los países alrededor del mundo, se va a dar cuenta que los países libres son los que crecen. Los países sometidos no crecen. Explíqueme un poquito eso. No hemos tenido democracia. No, porque si, vaya, le voy a poner esta prueba. Ajá. ¿Por cuántos regidores votó usted? ¿Quién escogió? Ninguno, cero. Sí. ¿Quién escogió a los candidatos a alcalde? El dueño del movimiento, no fue el pueblo. San Pedro Sula, que se la lleva de muy chispudo y qué sé yo, ¿verdad? No escogemos el alcalde nosotros. Lo escoge el dueño de un movimiento y después nos piden que votemos por los que ellos escogieron. Inclusive ni a los presidentes. Bueno, el único. Pero si vemos Pero cómo antes- él surge, antes de no, o sea, si vemos ¿cómo cómo él surge? surge, vamos a ver que no es democracia, ¿verdad? Es una tarea para la audiencia suya. Muy bien. ¿Qué tendría que hacer el gobierno de Honduras ahorita para volver a subir la calificación? A ligado corto con- plazo a no corto- puede hacer mucho. No puede Pero, desde luego, entre más se tarde en hacer lo que se tiene que hacer, entonces más se va a tardar que mejore la calificación. Por ejemplo, en mi opinión, debe de despojarse de instituciones que no corresponden dentro de lo que es la definición del gobierno, como es ENE, Hondutel, Banadesa. Tiene que despojarse de ellos. Solo con vender eso ya recibiría algún dinero que le impediría tener que, o evitaría tener que ir a conseguir un préstamo. Le voy a poner el caso bien sencillo. Usted viene donde alguien y le dice, hombre, necesito que me haga, al banco, necesito que me haga un préstamo porque tengo una brecha, quiero gastar más de lo que tengo, ¿verdad? Pero mire, antes de eso, ¿por qué no vende uno de los 3 carros que tiene? Y entonces ya no le tengo que prestar yo, ¿verdad? ¿Por qué deja de viajar? ¿Por qué no deja de viajar a los Estados Unidos o a Europa 3 veces al año y solo viaja una vez al año? O sea, puede hacer algunas cosas, ¿verdad? Puede vender activos. Aquí nadie piensa en términos de que el gobierno tiene muchísimos activos, muchísimos bienes que puede vender. Puede vender ENE, puede vender Hondutel, puede vender Banadesa, puede vender derechos, tiene carros, tiene aviones, tiene tanques, tiene activos muchísimos, ¿verdad? Tiene tierras, tiene derechos de explotación, todos esos los puede vender, pero no los va a poder lograr vender bien mientras no haya democracia, porque si no hay democracia no hay pesos y contrapesos que eviten el mal manejo de las finanzas públicas, incluyendo la malversación de fondos. Sí, porque si no, estas empresas las venden y las venden a precios, como dicen, de gallo muerto. Bueno, ¿verdad? pero si la vende a precio de gallo muerto, algo malo hay, porque esas empresas tienen un valor de mercado hoy y nosotros vamos a estar mejor cuando eso suceda. Y le voy a dar un ejemplo muy claro. Hasta el 2005, quien tenía el monopolio de las telecomunicaciones era Hondutel. Y era altísimamente caro, muy caro, ¿verdad? Mal servicio, insuficiente. Una llamada a los Estados Unidos en aquel tiempo costaba 83 centavos de dólar. Al siguiente día que perdió el monopolio Hondutel, costaba 39. Y después, ahora cuesta 5 o 10 centavos. Tenemos el ejemplo más claro de lo que sucede cuando el gobierno saca sus manos sucias de donde no le corresponde, que son las telecomunicaciones. Las líneas de Hondutel llegan como a 534,000 y perdiendo miles todo el tiempo. Y las de los celulares, más de 8 millones. ¿Qué le está diciendo eso? Que la gente quería teléfonos para hablar y Hondutel no se los daba. Entonces, mientras Hondutel era un monopolio, nos cobró lo que quiso, ganó mucho dinero, lo desperdició por todos lados. Ahora que no tiene monopolio, está llorando. Lo mismo puede suceder con ENE. Si ENE la vendiera el gobierno recibiría dinero y nosotros tendríamos mejor servicio, mucho más barato y suficiente para toda la población hondureña.
Muy bien. En cuanto a la devaluación, licenciado Urbizo, ¿qué impacto tiene la devaluación a nivel macroeconómico y también a nivel de las personas? Bueno, sobre todo las que tienen cuentas de ahorro. Sí, sí. Bueno, el directo es que, acuérdense que nosotros importamos más del 50% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto anda como en unos 17, 18 mil millones de dólares, ¿verdad? El 20 por 1, y las importaciones andan como en 8 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si de donde vienen estas mercaderías vienen con precios más altos porque hay alguna inflación de donde vienen, más el efecto de la devaluación, incrementa el costo de estas importaciones y por lo consiguiente va a incrementar los precios y nos vemos todos impactados directamente y frontalmente por la devaluación. ¿Puede haber fuga de divisas por la situación de inestabilidad financiera ahorita en el país? Sí, yo creo que de repente ya la ha habido, ¿verdad? Que, mire, el dinero o las personas que tienen el dinero, aunque sean 20 mil dólares, es sumamente ansioso y nervioso y le gusta estar donde está bien calientito y protegido. Y cuando ve amenazas, entonces el dinero agarra alas y sale, ¿verdad? Entonces, cada vez que hay estos movimientos de inestabilidad y de incertidumbre en un país, algún dinero comienza a salir de ese país a un lugar seguro, ¿verdad? Porque es su propiedad, ¿verdad? Claro. Yo le digo a alguien, ¿por qué alguien pone su carro en un garaje? Porque lo quiere proteger, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted va a poner su dinero fuera de Honduras? Porque lo quiere proteger, ¿verdad? Muy bien. En la parte de las tasas de interés han estado creciendo últimamente. Sí. ¿A qué se debe que han aumentado? Pues mire, están queriéndole echar la culpa al gobierno y yo tengo mis dudas. Yo no he hecho ningún análisis muy profundo con relación a eso, pero puede ser que los bancos estén trasladando el costo mayor que tienen de sus operaciones a los usuarios y eso se ve a través de las tasas de interés. Como no tenemos una banca muy competitiva, o competida, mejor dicho, ¿verdad? Pues no hay suficiente competencia, funcionan más como un oligopolio, ¿verdad? Entonces ellos pueden trasladar estos costos mayores que tienen. Por otra parte, si ellos, el efecto que podría tener el gobierno es que cuando alguien coge la cartera de un banco, si una proporción significativa de esa la tiene con el gobierno al 12%, digamos, que es una tasa relativamente alta, y el banco quiere tener un 17% en promedio, entonces tiene que cobrarle más a los demás para sacar ese promedio entre 12 y 30 y que le salga ahí un 17, un 18, ¿verdad? Y prestarle al gobierno es fácil, es muy líquido y muy seguro. La deuda del gobierno es la más segura que hay, porque el gobierno es el que imprime dinero y la puede pagar en el momento que se le ronque la gana, ¿verdad? Entonces puede tener que tenga que ver con eso, porque yo escucho más bien de que hay una sobreliquidez en el sistema, que hay no sé cuántos miles de millones de lempiras y que lo que no hay es suficientes clientes, ¿verdad? Entonces no es necesariamente por la parte de oferta y demanda. ¿Usted sabe qué? Lo que abunda, ¿qué es? Barato. Lo que es escaso es caro. Bueno, si hay suficiente dinero, no debería ser caro. Pero si no hay suficiente demanda, lo que quiere decir es que a los pocos clientes que tengo, les voy a subir los precios, en vez de tener precios más bajos y tener más clientes. Entonces, los clientes actuales y potenciales de un banco tienen que pagar esa falta de penetración que hay en el mercado. Excelente, sí, un cliente me comentaba, un cliente guatemalteco, hace unos días que platiqué con él, que o sea que las tasas de interés aquí en Honduras son relativamente altas en comparación con otros países de Centroamérica. Sí, bueno, mire, sí son altas porque la tasa real de los intereses se mide por el grado de inflación. La tasa real es la tasa nominal, lo que le dicen que le van a cobrar, menos el factor de inflación. Cuando las tasas estaban al 30%, estaban más atractivas que hoy, porque la inflación estaba en 28, entonces neto 2. Hoy están al 17, el Banco Central dice que hay una inflación de 7, entonces neto 10. Era más fácil aquel tiempo, pero como el número nominal asusta, 30%, qué barbaridad. Sí, pero si la inflación es 30, 32, como fue en unos tipos, era una ganga, ¿verdad? Tener un préstamo en ese momento, ¿verdad? Porque la inflación me cubría esa tasa de interés. Ahora está al revés. Como le digo, si la tasa promedio que anda alrededor de 17, según lo envío el último informe del Banco Central, y la tasa de inflación es 7 del Banco Central, quiere decir que el costo neto es 10, y eso es altísimo, porque típicamente
la tasa nominal, que es la que le dicen a uno que le van a cobrar o que le van a pagar, esa tiene que andar alrededor de 2 o 3 puntos arriba de la inflación. O sea, que si alguien ve a Honduras desde lejos y dice la inflación es 7, se imagina él automáticamente que la tasa de interés debería ser alrededor de 10 y está en 17. Ah, muy bien, muy bien. Para finalizar, una última pregunta. ¿Qué piensa de la revisión de las exoneraciones? ¿Será buena medida? Ese es otro tema que nos llevaría otro poco de tiempo, pero le voy a decir una cuestión bien rápido. Primero que nada, el gobierno no tiene ningún derecho divino de quitarle el pisto a usted. ¿Okay? El gobierno es el gobierno y tiene la fuerza, pero eso no quiere decir que puede poner los impuestos que se le ronque la gana, ¿verdad? Porque cuando los impuestos van muy lejos, muy altos, entonces la gente comienza a ver cómo los evade. Y hay evasión de impuestos, hay defraudación fiscal, corrupción, etcétera, etcétera. Pero hay que hacer una distinción entre lo que son exoneraciones y lo que son tasas bajas de ingresos, ¿verdad? Del gobierno para las importaciones, por ejemplo. Le voy a dar una cuestión bien sencilla. Si un machete paga el 2%, eso no es ningún privilegio. Nadie va a tener 20 machetes solo porque pagan poco derechos de importación, ¿verdad? Entonces, hay que hacer todo un análisis antes de llegar a esas conclusiones, ¿verdad? Y hay que distinguir, repito, entre exoneración y tasas bajas o cero, que puede ser que se amerite. Digamos, aquí en un tiempo los derechos de importación de una computadora fueron altísimos y eso causó que muchas personas ahora sean analfabetas tecnológicamente hablando, porque no pudieron comprar una computadora a su tiempo, ¿verdad? Y ahora ya están muy viejos o viejas para aprender. El computador es una herramienta de trabajo, es una herramienta de estudio, es como un libro. ¿Le va a cobrar usted impuestos a los libros? Ahí están hablando que tal vez deben de. Están hablando de que deben de cobrarle impuestos sobre venta a la comida y a las medicinas. Imagínese usted el gran impacto que tendría sobre la gente si eso se llevara a cabo. Tremendo. Entonces, ahí estaríamos de acuerdo de que eso esté exonerado, ¿verdad? Claro, entonces, claro. No se puede así con una brocha gorda, ¿verdad? Cubrir todo. Muchas gracias, licenciado. ¿Cómo no? Ha sido corto el tiempo, más bien con usted vamos a tener que hacer varios programas para enseñarle aquí a nuestra teleaudiencia, ¿verdad? Es importante. Mire, un español dijo que el peor analfabetismo era el económico. Sí. Totalmente. Y aún en Estados Unidos hay quejas de que la gente es analfabeta financieramente hablando. Imagínense, en Estados Unidos. Claro, sí. Claro. Muchas gracias, licenciado. Ha estado con nosotros el licenciado Carlos Urbizo. Él es analista político y económico y ha estado hablando de un tema sumamente importante para todos nosotros. Continúe con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy quiero enseñarle a los empresarios algo importante sobre impuestos, algo importante sobre el decreto o sobre la ley, el decreto 17/2010, la ley de fortalecimiento de los ingresos que fue emitida o que empezó a partir de mayo del 2010 y es sobre la retención del 1%. Vamos a hablar sobre la retención del 1%. El artículo 19 de este decreto dice que los comerciantes jurídicos, las personas jurídicas que son las empresas y los comerciantes individuales con ventas anuales mayores a 15 millones de lempiras, con ventas anuales mayores a 15 millones de lempiras, deberán retener a sus proveedores que no estén sujetos al régimen de pagos a cuenta el 1% sobre la compra neta, que sería el precio de compra menos los descuentos, como anticipo sobre la renta, como anticipo sobre el impuesto sobre la renta. Luego el agente retenedor entregará un comprobante de la retención efectuada. Entonces, número 1, usted tiene que saber primero si usted es agente retenedor. ¿Cómo se va a dar cuenta de eso? Tiene que verificar la declaración que haya hecho el año anterior. ¿Cuánto reportó de ingresos fiscales? ¿Cuáles fueron sus ingresos fiscales totales? Si fueron arriba de 15 millones de lempiras, entonces usted se convierte en un agente retenedor. Cualquier proveedor de cualquier servicio que le brinden, cualquier proveedor de crédito o de contado que usted haga, usted tiene que retenerle el 1% sobre el valor de la factura.
¿verdad? El valor de la factura, el 1%, pero sería el precio de compra menos los descuentos. Usted tiene que retenerle. La única forma de que usted no le retenga a este proveedor es que este proveedor le presente la constancia de estar sujeto al régimen de pago a cuenta, que le presente la constancia de pago a cuenta. ¿Qué le quiero decir entonces? Que usted, una vez que sabe que es un agente retenedor porque tiene ingresos mayores a 15 millones de lempiras, o tuvo ingresos en el periodo anterior mayores a 15 millones de lempiras, entonces usted ya se vuelve agente retenedor. Número 2, tiene que empezarle a pedirle la constancia a todos sus proveedores, independientemente del servicio que sea, ya sea que le llegue a reparar un aire, a darle mantenimiento a un aire, que le pintó las oficinas o que le vendió un producto, X, Y, Z, no importa. Usted tiene que retenerle el 1% si no le da esa constancia de pago a cuenta. Es importante. Recuerde que si usted no le retiene a su proveedor, si el proveedor no le entregó la constancia y usted le retiene a su proveedor y usted no le retiene, entonces al final usted es el responsable. Cuando lo llegue a fiscalizar la Dirección Ejecutiva de Ingresos y le encuentre que usted no le retuvo a esos proveedores y usted no está soportado con su constancia de pago a cuenta, al final usted tiene que pagar porque usted es el responsable. Usted como empresario, su empresa, o si usted es comerciante individual, es el responsable de retener, y por lo tanto usted va a ser el responsable de enterar al fisco ese dinero ya con intereses, recargos y multas por no haber presentado la declaración. Esto es para los agentes retenedores. Para el que es proveedor, es importante que tramite su constancia de pagos a cuenta. Si usted es un proveedor, una empresa, o si usted es un comerciante individual, lo más seguro es que usted ya esté presentando su declaración de impuestos sobre la renta todos los años y pagando un impuesto. Entonces solo tiene que tramitar la constancia de pagos a cuenta, solamente tiene que tramitarla. La tramita a través de su contador o su asesor de impuestos o a través de su abogado. Usted la puede tramitar para que usted se la entregue a sus clientes para que no le retengan ese 1%. Sumamente importante para todos los empresarios, para que no le retengan el 1%, y para los empresarios que son agentes retenedores, para que no se vayan a meter en problemas con la Dirección Ejecutiva de Ingresos por la no retención de este 1%. Artículo 19 del Decreto 17/2010. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, en este maravilloso programa. Recuerde que el objetivo de Clave Financiera es inspirarlo, enseñarlo a que cambie su mentalidad y que empiece a abrazar el éxito que tanto le pertenece y que vaya a otro nivel financiero, que vaya de un nivel a otro nivel y que empiece a disfrutar su vida y a vivir una vida no en escasez, sino que una vida de abundancia. Le pido nos acompañe todos los domingos por Telered 21. Usted puede decirle a sus familiares que están en el extranjero que nos pueden ver a través del internet, www.telered21.com, y es totalmente gratis. Hay otras televisoras que para accesar hay que pagar, pero Telered 21 es totalmente gratis. Sus familiares pueden accesar a través de la página web de Telered 21. Todos los domingos a las 9:40 de la noche y los miércoles a las 8 de la mañana. Muchas gracias, que Dios les bendiga.